Bueno, buenas tardes, noches ya. Entonces, para recordar lo que hablamos hace 15 días de la Biblia no es un libro más, la Biblia es la palabra de Dios, porque Dios es su único autor. Y bueno, el tema de hoy es ya sobre Dios, el único y verdadero Dios. Cómo Dios se muestra a través de las Escrituras. Y en Génesis capítulo 1, versículo 1, desde el primer versículo de la Biblia podemos ver a Dios mostrándose a nosotros, su creación, a sus hijos. Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí en ese bara Elohim, que es el original hebreo, Elohim hace alusión a la Trinidad, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ya más adelante, para ver un poquito más claro, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, nos habla de tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, acordémonos del Verbo en Juan capítulo 1, que al principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y nos habla de Jesucristo. El Verbo, entonces otra vez, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y nos habla de la Trinidad significa tres en uno. Y también la misma creación nos habla de la Trinidad, el sello de la Trinidad está en la creación. El hombre, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 nos dice que el hombre es tripartita, compuesto de tres, siendo uno, cuerpo, alma y espíritu. La creación, el universo que Dios hizo, lo hizo con tres elementos, que son espacio, materia y tiempo. Qué interesante, ¿no? También podemos ver que el espacio mismo está constituido por tres dimensiones que son, ¿cuáles son las tres dimensiones? Alto, ancho y largo también. Y así podemos ver que la materia está conformada de energía, movimiento y fenómeno. El tiempo, siendo uno, está constituido tanto del pasado como del presente y del futuro. Y eso es un sello de la Trinidad, es decir, la firma del Creador. Ahí podemos ver, por ejemplo, el universo como es tan grande y uno lo ve en una foto y es muy parecido a un átomo, que es el elemento más pequeño. Y ahí uno ve es que la firma del Creador. Un mismo Creador hizo todo, ese Creador es trino. Nuestro Dios es un Dios trino, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28, 19 al 20, los últimos versículos del Evangelio de Mateo. El Señor deja un mandato a la iglesia y también nos enseña de Él, que Él es trino. Entonces vamos a leer Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice este versículo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí los ponen en un mismo nivel: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios, es el Dios trino a quien nosotros adoramos. Y no estamos hablando de que nosotros adoramos a tres dioses diferentes, no, porque nosotros adoramos a un solo Dios. Dios es uno en tres personas, esa es la Trinidad, uno en tres personas. Y Romanos capítulo 3, versículo 30 confirma que Dios es uno solo. Dice Romanos 3:30, porque Dios es uno y Él justificará por fe a los de la circuncisión. Ahí nos habla de que Dios es uno. Dios es uno, solamente adoramos a un solo Dios. Y también nos enseña la Biblia, y no lo contradice, también nos dice que Dios es Padre, que Dios es Hijo y es Espíritu Santo. En 2 de Corintios, la segunda carta de los Corintios 13:14, ya en la doxología, habla Pablo a los Corintios: todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Amén. Y también hay una distinción que nos hace la Biblia. El Padre no es el Hijo ni tampoco es el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. Y ahí enreda un poco más nuestras matemáticas, pero eso es lo bonito, que no podemos entenderlo a plenitud, pero podemos recibirlo y aceptarlo a través de la fe en el Señor Jesucristo, a través de la fe en la palabra, a través de la fe en Dios. Y Juan capítulo 4, versículo 34, nos enseña esa distinción que se hace, por ejemplo, entre el Hijo
y el Padre. Juan 4:34 dice Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, y se refiere al Padre. Y ahí hace la distinción, y también la hace el Espíritu Santo y de Jesucristo mismo, cuando dice en Juan, más adelante, el capítulo 7, versículo 39, esto dijo el Espíritu que habían de recibir, ¿quién? Jesús. Esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, en Jesús, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido aún glorificado. Y nos habla del Paracletos, del otro Consolador, que es el Espíritu Santo, el Consolador Jesús y el otro Consolador, el Espíritu Santo, que vino, que viene y que habita en los creyentes, a los que creen en Él, para enseñarle todas las cosas que Jesús nos enseñó y nos enseña a través de su palabra. Entonces, el Padre es Dios. Juan capítulo 20, más adelante, el mismo Evangelio de Juan 20, versículo 17 nos dice, Jesús le dijo, suéltame porque no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y les subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Padre es Dios y el Hijo también es Dios. Juan 8, otra vez más atrás, Juan 8, versículo 58 dice, Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Y esta afirmación se refiere a que Él es Dios. Y por esa causa es que los religiosos querían asesinarlo, porque Él se hizo a sí mismo Dios. Tomás mismo le dijo que Señor mío y Dios mío. Y el Señor no dijo, no, no me digas así, no, porque Él es Dios. Y Él acepta esa adoración porque Jesús es Dios. Él es Dios. Él afirmó ser Dios. No le creyeron. Bueno, no le creyeron, pero los que creen en Él, los que creen en que Él es Dios, Él es Señor, Él es Salvador, realmente reconocen que también el Padre es Dios y tienen al Espíritu Santo morando. Y el Espíritu Santo es Dios también. Segunda de Corintios, la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17, dice, por tanto no desmayamos, antes aunque es nuestro, 3, 16, 17 más atrás, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces ahí podemos ver claramente que cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. Dios es trino. Y otra vez, repito, Deuteronomio 29, 29 dice, no podemos entender muchas cosas. Las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros, para que las cumplamos y las obedezcamos. No vamos a poder comprender a plenitud lo que significa que Dios es trino, pero la Biblia nos la enseña y tenemos que creerle. Es necesario que le creamos a lo que nos dice el Señor. También poder comprender los atributos de Dios, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente y que Dios es omnipotente. Omnisciente quiere decir que sabe y conoce todo. Y primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 20 nos enseña esta preciosa verdad. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas, es omnisciente, sabe todo. Y Él también está en todo lugar, omnipresente, está en todo lugar. Salmo 139, versículo 7 al 20 también nos enseña que Dios está en todo lugar. Salmo 139, versículos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice David. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, a una noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Y lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios está en todo lugar, en la noche y en el día. Entonces a veces pensamos y creemos que Dios no está en la noche. Y por eso la noche es donde más se hacen cosas que no deben hacerse. La maldad se aflora más en la noche, pero Dios aún está ahí en la noche. Y también es para que recapacitemos. Cuando Adán y Eva cometieron pecado, pensaron que podían esconderse de Dios, pero no, de Dios nadie se puede esconder. Dios está en todo lugar y no lo hace para condenar, sino nos lo muestra también, nos lo enseña para que nosotros vayamos a Él arrepentidos y le reconozcamos de corazón.
Es importante comprender estas verdades, que Él lo conoce todo y que está en todo lugar. Eso también nos debe dar confianza, en que estamos confiando, en que tenemos a un Dios, en que creemos en el Dios verdadero y vivo, el único Dios verdadero y vivo. Los demás son dioses que el mismo ser humano se ha inventado. Muchas religiones hay en el mundo, pero solo hay un Dios y es el único Dios verdadero. Él también es omnipotente, que quiere decir que todo lo puede, Él es todopoderoso. Y Jeremías 32, 17 dice: Ah, Señor Jehová, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Cuando vemos a Jesús también hablando con sus discípulos y sus discípulos le dice: Señor, ¿quién podrá ser salvo? Él también responde, Jesús: para el hombre esto es imposible, pero para Dios nada es imposible. La salvación es posible, pero solo en Dios. Para Dios nada hay imposible. Nada. A veces pensamos que no podemos salir que no podemos, que el Señor nunca nos va a perdonar, pero el Señor puede perdonarnos de todos nuestros pecados. El Señor nos librará y nos da la vida eterna si creemos en Él. Si confiamos en Él, Él nos va a guardar de todo mal, de todo peligro, aún de enfermedades peligrosas. El Señor puede librarnos de lo que Él quiera, de lo que quiera de librarnos. Aunque a veces el Señor permite que pasen circunstancias difíciles y que las enfrentemos porque quiere también darnos una lección. También es comprender eso. Si estamos pasando por momentos difíciles y el Señor no ha respondido, pensamos que el Señor no ha respondido, no es porque Él no haya respondido, realmente es porque Él quiere mostrarnos algo a través de circunstancias difíciles. Y no es que Él no pueda sacarnos de esa situación, sino que quiere enseñarnos algo y tenemos que estar pendientes, atentos, que es lo que Él quiere enseñarnos a través de un momento de nuestra vida que de pronto no podamos comprender y seguir confiando en Él, orar a Él, que Él pueda hacer lo que para nosotros es imposible. Nosotros como hijos de Dios podemos decir todo lo podemos, pero en Cristo que nos fortalece. Fuera de Cristo no podemos hacer nada. Entonces eso también nos da confianza como hijos de Dios en que en Cristo es posible. Es posible enfrentar situaciones difíciles, situaciones fáciles, es posible caminar en medio del valle de la sombra, de la oscuridad y de la muerte, por ejemplo. Solamente en Dios es posible. También en la Biblia nos enseña otros atributos de Dios, que Él es santo. Y lo muestra también Isaías, un libro anterior de Jeremías. Isaías capítulo 6. Isaías tuvo una experiencia, una visión, y la cuenta y la comenta acá en este pasaje. Isaías 6 del 1 al 7 dice: el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Serafines son ángeles, unos ángeles que, bueno, la palabra significa ardientes, que están, seres celestiales que están muy cerca al trono. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahí podemos ver varias verdades que es importante que reconozcamos en nuestro corazón. Una es que Dios es trino otra vez, porque nos habla de santo, 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 en la Trinidad de Dios. Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu Santo, esa verdad irrefutable de la santidad de Dios, una santidad que no puede ser comparada con nada, una santidad que solamente le pertenece a Él. Esa santidad que hizo al mismo Isaías verse a sí mismo como un hombre pecador. Es que cuando conocemos más a Dios, más nos damos cuenta que
más lo necesitamos y que más somos pecadores, porque aún el pecado sigue habitando en nosotros. Y nosotros por esa misma razón es que no podemos presentarnos delante de Dios directamente, porque el pecado aún sigue ahí. Pero también tenemos la esperanza en Cristo Jesús, de que el Señor Jesús derrotó el pecado y la muerte. Y que cuando muramos vamos a resucitar en un cuerpo nuevo y glorioso donde ya no habrá más pecado y podremos estar delante de ese Dios santo. Pero por el momento no es posible, mientras siga el pecado ahí. La santidad de Dios, esa santidad de Dios no es compartida con nadie, es única de Él. Y esa santidad de Dios debe hacernos glorificarlo, amarle, buscarle y también buscar que nosotros seamos más santos. Porque Dios santo busca un pueblo santo. Recordemos eso para que nuestra vida sea también motivada a la santificación. Andar una vida recta delante de la santidad no solamente es alejarnos de lo malo, de lo que desagrada a Dios, sino es buscar agradar a Dios. Es despojarnos del viejo hombre creyendo en Cristo Jesús primeramente y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad de la palabra. Es andar en sus caminos y deleitarnos en su palabra. Y ese proceso solamente es posible por medio de Cristo Jesús, confiando en Él de todo corazón. Él es como esas tenazas, como ese carbón encendido que purificó a Isaías. Así es Jesús con nosotros, nos purifica y nos limpia. Solamente es confiar en Él, creer en Él de corazón, arrepentirnos y creer en Jesús. Justo. Es importante reconocer que Dios es justo, porque a veces decimos Dios no es justo, pero Dios sí es justo. Génesis capítulo 18 nos enseña también este atributo de Dios. Génesis 18, 16 al 33. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más, y su pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham permaneció delante de Jehová. Se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás aquel lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacerlo así, que hagas morir al justo con el impío y que hagas y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y así sigue. Y ahí Abraham intercede por este pueblo de Sodoma, por la justicia de Dios. Que Dios es justo. Dios no tiene por inocente al culpable y lo contrario, por culpable al inocente. Él es justo. Y él justo tiene que juzgar. Si Él quiere y Él busca el orden, como Él es, Él quiere el orden, tiene que juzgar lo que es malo. Tiene que juzgar el pecado. Dios juzga el pecado. El pecado está en el ser humano, por lo tanto el ser humano es pecador. Dios juzga al pecador. Y por eso todo ser humano merece una condenación. Y esa condenación es algo justo, no es injusto. No es nada injusto. Justo es que todos vayamos al infierno. Eso es justo. Y en esa justicia, solo por esa justicia nosotros todos deberíamos estar en el infierno. Pero vamos a ver un tercer atributo de Dios, que también es el amor, que no contradice el anterior. El amor también hace parte de un atributo de Dios. Dios es amor y por ese amor es que nos ha dado la salvación de ese justo juicio, de esa justa condenación que merecemos todos. No es que unos sí y otros no, no hay unos buenos, unos malos y unos peores. Todos somos malos,
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor establece un plan de reconciliación, establece una reconciliación con el hombre. Cuando Él envía al Hijo, cuando el Padre envía al Hijo, Él lo envía porque no quiere la condenación del hombre, sino porque lo envía para que el justo juicio sea dado a través de Él. Es decir, Jesucristo toma la condenación que nosotros merecemos y la paga. Eso se llama redención, ese es su plan de reconciliación. Y los que creemos en Él somos justificados por creer en Él, porque Él estableció esa respuesta a nuestra condenación. Es la única manera, no hay otra manera para ser salvos, es solo creer en Cristo Jesús, no existe otra manera. Primera de Juan 4, del 7 al 10 nos habla de ese amor de Dios. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vean, el amor también es una característica de aquel que ha nacido de nuevo, de aquel que en verdad ha creído en Jesucristo. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto, escuchemos, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Realmente en eso consiste el amor, no tanto de lo que yo pueda hacer, no tanto de mis buenas obras, sino de la obra de Dios. Ese es el amor verdadero. Y también podemos ver a través de este pasaje en 1 de Juan capítulo 1, y ya para ir concluyendo, 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, para ir delante en nosotros, confiar delante del Señor y creer en Él. Necesitamos también reconocer nuestros pecados primeramente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos hemos pecado, pero no todos confesamos que somos pecadores y que hemos pecado. Por eso el Señor dice que los que confiesan su pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta parte es importante que la comprendamos muy bien, que realmente lo tengamos muy presente, y quiero hablar como personalmente, así tú no has realmente recibido el perdón de Dios, este es el tiempo para que te arrepientas de todo corazón y confieses a Dios como único Señor y Salvador de tu vida, y que confieses tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él quiere que confesemos nuestros pecados delante de Él y que nos arrepintamos de esos pecados y que creamos en Él, porque solo así podremos alcanzar misericordia y pronto socorro, y solamente así podremos tener una nueva vida, una nueva mentalidad, solo en la fe en Cristo Jesús. Es creer en Cristo Jesús, es arrepentirnos de corazón. Y todos los días necesitamos entender esta preciosa verdad. Todos los días necesitamos ir delante del Señor de corazón por su santidad, por su justicia y por su amor. Necesitamos que en nuestra vida se refleje el amor, que también se refleje esa justicia y que también se refleje la santidad. Es importante. Si creemos en Cristo Jesús y ya hemos confiado en Él, andaremos en ese camino, en ese proceso de santificación. Pero solamente podremos andar pegados de la mano de Él y confiando unos con otros como iglesia. Como iglesia es importante vivir en ese amor verdadero, en ese amor incondicional, en ese amor que no está juzgando y mirando qué hace el otro, sino en ese amor que primeramente mira lo que hay en su ojo, lo que hay en sí mismo. Que se examina primero a sí mismo y busca cambiar en sí mismo. Y luego busca acompañar al hermano en amor. Busca orar por él. Busca ayudarle en sus luchas, en sus batallas. Es importante eso. Que como hermanos nos estemos apoyando como uno. Antes de Jesucristo ir a la cruz, Él oró al Padre diciendo que fuéramos uno. Como iglesia, en unidad, que andáramos en esa unidad
que establece esos lazos de amor. Eso es lo que el Señor quiere, basados en la palabra, en la doctrina verdadera, no alterando las escrituras, no adorando un Dios falso, siguiendo su palabra. La única manera que podemos andar en ese amor es reconociendo primeramente que el amor no es de nosotros, sino es de Dios. Y que las palabras de amor no son nuestras palabras, no es la psicología, sino son las palabras, es la palabra de Dios, porque es la verdad, la única verdad que nos puede hacer libres. Entonces, esta es la conclusión, de manera práctica, decir delante de Él, es confiar en Él y gozarnos en Él. Importante deleitarnos, deleítate a sí mismo en el Señor y Él considera las peticiones de tu corazón. Para terminar vamos a orar, vamos a poner delante de Dios una vez más nuestras vidas, una vez más nuestro corazón. Si quieres dejar un mensaje, algo por lo que quisieras que oráramos, ahí puedes escribir también abajo en el chat. También estaremos orando, también está orando por nosotros y compártelo, comparte también este video a quien creas que es importante que lo escuche. Y vamos a orar para terminar. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, porque es viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo, Señor. Te pedimos, Señor, que en medio de la explicación de tu palabra tú seas glorificándote, Señor, y perdonándonos aún en medio de nuestros errores, Señor. No somos nada ni nadie para poder exponer tus palabras, Señor, pero tú en tu gracia y misericordia nos has permitido poder hablar de tu palabra y poderla escuchar y poderla recibir. Gracias, Señor, por darnos ese honor, por darnos ese privilegio de poder ser salvos, porque es por ti que somos salvos, es por ti que somos justificados. Gracias a ti somos llamados justos y santos. No es por nuestras obras, Señor, sino ha sido por ti. Te agradecemos, Señor. Perdónanos una vez más, Señor, nuestros pecados, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Señor, de pensamiento, palabra y hecho, Señor. Perdónanos porque te hemos fallado de muchas maneras, Señor, y lo seguimos haciendo muchas veces, Señor. Perdónanos, Señor. Nos presentamos delante de ti, pidiéndote perdón y también dándote gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has perdonado en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, por la fe que nos has dado para creer en ti, Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por darnos la salvación, la redención. Sigue tú ayudándonos, enseñándonos más de ti y de tu palabra, guiando nuestro sendero, guiando nuestros pasos, Señor, para no extraviarnos ni a derecha ni a izquierda de ese camino que ya preparaste de antemano para que anduviéramos en él. Sigue tú dirigiendo, Señor, cada decisión que vayamos a tomar, nuestras conversaciones, nuestros entornos, todo, Señor, para tu honra y gloria, Señor. En cada lugar, en cada momento, recordar que tú, Señor, estás ahí, que tú lo sabes todo, Señor, que para ti no hay nada imposible. Gracias te damos, Señor, te pedimos por nuestras naciones, por nuestros países, por el mundo entero, Señor, para que te conozcan y reconozcan, para que tu iglesia, Señor, se fortalezca en ti, en el amor verdadero, y compartamos a otros sin temor alguno, Señor. Aquellos que no han conocido nunca tu palabra, Señor, envía personas, obreros tuyos a estos lugares. Te lo pedimos. Te damos muchas gracias por este tiempo y por cada una de las personas que han escuchado, Señor, esta enseñanza. Te pedimos por ellas, Señor, por sus vidas, para que tú les guíes en gran manera. A ti primeramente. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te agradecemos. Dios amado, amén. 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 Entonces agradecerles también a los que están presentes y bueno, muchas gracias y nos vemos entonces, Dios mediante, dentro de 15 días.